Saludos para todos, amados hermanos y amigos que nos escuchan y que nos ven por medio de estas plataformas. Les habla su hermano y amigo Mickey Rivera, dándole gracias a Dios por una oportunidad más de estar con ustedes para discutir la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca del tema la expansión del reino, la expansión del reino. Y el reino de Dios se expande en la medida en que la palabra de Dios es plantada en el corazón de las personas. Y como base para esta presentación vamos a estar utilizando en Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador. Y las parábolas vamos a estar discutiendo esto un poquito más detalle adelante. Es una de las figuras literarias que utilizó Jesús en su predicación. Muchas de sus parábolas él las comenzaba con esta oración: el sembrador, el reino de los cielos es semejante a un sembrador, en este caso. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tomar en consideración cuando discutimos esta parábola de el sembrador es qué es el reino de los cielos, cómo definimos el reino de Dios. El reino de los cielos y el reino de Dios es lo mismo, se definen de la misma manera en la escritura. Y cuando hablamos acerca de este concepto del reino de Dios o el reino de los cielos, tenemos que tener en consideración tres elementos. La palabra de Dios discute e incluye tres elementos acerca del reino de los cielos. Y el primero de ellos es que el reino de Dios es el reinado de un Dios eterno y soberano sobre todo el universo, sobre todo el universo. Y esto lo podemos ver en Crónicas, capítulo 29, verso 11, primera de Crónicas 29, 11, que lee así: tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y estás por encima de todo. De manera que cuando hablamos acerca de este término del reino de Dios, estamos hablando primero de que Dios es un Dios que creó el cielo, creó la tierra, creó todo el universo y tiene todo el control, todo el dominio y todo el poder sobre su creación, incluyendo al hombre. Por lo tanto, dentro de ese concepto, ese rey de ese reino de Dios es un rey eterno y soberano sobre todo el universo. Dentro del segundo elemento que podemos ver en la Biblia acerca del reinado de Dios, es uno que nos dice que el reino de Dios es un reinado espiritual en los corazones, en las vidas de aquellos que están dispuestos a someterse a la autoridad de Dios. El reino de Dios es un reinado espiritual y este es el elemento del reino de Dios en el cual consideraremos en esta presentación y lo aplicaremos de acuerdo a este segundo elemento. El reino de Dios es un reinado espiritual en los corazones y en las vidas de aquellos que están dispuestos a someterse a la autoridad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida en que las personas aceptan a Jesús en su corazón, este reino de Dios espiritual va creciendo y se va expandiendo. Y de hecho, ese es el tema central de esta presentación. Vamos a ver algunos versos que nos hablan acerca de esto. En Mateo 4:17 dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. O sea, si tú deseabas ser
parte del reino de los cielos, que en la medida en que Jesús comenzó a predicar, se acercó a los hombres a través de su persona y de sus enseñanzas. Era necesario que tú te arrepintieras de tus pecados, que aceptaras a Jesús como tu Salvador, y entonces tú comienzas a ser parte de ese reino de Dios. Hoy todavía es una realidad este concepto, porque es necesario que tú aceptes a Jesús para que puedas ser parte de este reino de Dios. Vamos a ver otro verso que se encuentra en Juan capítulo 3, verso 5, y lee así: te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús. Este es el pasaje que trata de la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo cuando Nicodemo vino donde él de noche para hacerle unas preguntas, y la respuesta que Jesús le da a él es que él tiene que nacer del espíritu, tiene que nacer del agua, tiene que nacer del espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Una vez más, ese es el concepto que se presenta bajo el reino de Dios. Es necesario nacer del espíritu, es necesario tener un nuevo nacimiento para poder ser miembro de este reino de Dios. Así que este concepto de reinado espiritual es el que vamos a estar discutiendo y aplicando en esta parábola del sembrado. Hay otro sentido en el que se usa el reino de Dios en las escrituras, si es el reinado literal de Cristo en la tierra durante el milenio. Sabemos que en este proceso del levantamiento de Cristo, de la iglesia por Jesucristo, Él va a venir como ladrón en la noche, va a levantar a su iglesia, luego va a descender literalmente a este mundo y se va a establecer un reinado milenial. Y ese es el tercer elemento que se incluye en la definición de lo que es el reino de Dios. Veamos también algunos versos que nos dan luz sobre este concepto del reino de Dios. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Aquí está hablando el profeta Daniel y nos está hablando acerca de aquella figura que él vio, y allí se está presentando y diciendo que el Dios del cielo va a establecer un reino que jamás será destruido y que no será entregado a otro pueblo, que va a permanecer para siempre y que va a hacer pedazo a todos los otros reinos. De manera que bajo este tercer elemento del concepto del reino de Dios, vemos el establecimiento del reinado milenial de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6 también nos añade luz sobre este asunto y nos dice: dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Así que en esta en este concepto vemos que todos los que resuciten con el Señor en esa primera resurrección, ya no habrá muerte, la muerte no tendrá poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Ahora, vamos entonces a ver lo que es una parábola para poder entender las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que podamos tener claro la definición de lo que es una parábola. Y una descripción común de una parábola es que es una historia
una historia terrenal con un significado celestial. En otras palabras, Jesús tomó como ejemplo cosas terrenales que conocían los que les rodeaban y los que estaban oyéndolo para comparar el reino de los cielos. Una vez más, repito, muchas de sus parábolas comenzaban con la expresión: el reino de los cielos es semejante a. El reino de los cielos es semejante a. ¿Y cuál era el propósito de las parábolas? La finalidad de las parábolas de Jesús era enseñar cómo debe actuar una persona para entrar al reino de los cielos, y en su mayoría revelan también sus misterios. En muchas ocasiones, cuando él hablaba acerca de las parábolas, él comenzaba diciendo: les voy a hablar acerca de un misterio. Y en el Nuevo Testamento hay cerca de 40 parábolas. En el capítulo 13 de Mateo nada más encontramos unas 8 parábolas. Así que era una, como les mencionaba anteriormente, era una figura literaria que él utilizaba mucho para poder llevar a cabo sus enseñanzas. Vamos entonces a ir a Mateo capítulo 13 y vamos a leer no solamente del 3 al 8, sino que vamos a incluir también allí la parte que se encuentra en Mateo del 1 al 3, parte que se encuentra también en Mateo del 1 al 3, para ver el trasfondo histórico de esta parábola. Es necesario que cuando estudiamos la palabra del Señor nos ubiquemos en ese trasfondo histórico para poder comprender y poder tener una mejor interpretación o una interpretación correcta de lo que estamos leyendo y de lo que estamos analizando. Y dice así allí en los versos del 1 al 3: ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él tuvo que subir a una barca, donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y dijo en parábolas muchas cosas como estas: un sembrador salió a sembrar. Y luego entonces Jesús continuó describiendo esta parábola y dice así: mientras iba, un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo las semillas, una parte cayó junto al camino, llegaron los pájaros y se las comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esas semillas brotaron pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de las semillas cayó entre espinas que al crecer ahogaron las plantas, pero las otras semillas cayeron en buen terreno, el que se dio una cosecha que rindió hasta 100, 60 y 30 veces más de lo que se había sembrado. El trasfondo histórico que vemos aquí en esta parábola es que Jesús se encontraba en la región de Galilea y vino a él mucha gente de los pueblos vecinos, y como la gente era mucha, se sentó en una barca y la gente se quedó a la orilla. La gente se quedó a la orilla. Y es bien interesante cuando hablamos acerca de las parábolas, y es que por lo menos en esta parábola del sembrador, Jesucristo le dio la interpretación y el significado a la parábola a sus discípulos. Los discípulos vinieron donde él, le pidió que le explicara la parábola y él gustosamente le explicó la parábola. Y no solamente le explicó la parábola, sino que le mencionó cuál era uno de los propósitos de las parábolas, porque las parábolas tienen un doble propósito. Uno de ellos es revelar la verdad a los que querían conocerla, como era el caso de los discípulos, y el otro propósito era ocultar la verdad a los que eran indiferentes. Por eso el profeta Isaías, en el capítulo 6, verso 9 y 10, hablando acerca del pueblo de Israel, dice que ellos verían, pero no iban a poder entender, y escucharían, pero no iban a poder entender. Así que
Esta es una de las razones por las cuales Jesucristo habló acerca de parábolas. Y en el caso del pueblo de Israel, sabemos que ellos se hicieron insensibles a la palabra del Señor. El profeta dice allí en Isaías 6, del 9 al 10: ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y cierra sus ojos, no sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda con su corazón, se convierta y sea sanado. De manera que una de las razones por las cuales Jesucristo hablaba de parábolas y le explicaba las parábolas a los discípulos era porque el pueblo de Israel se había vuelto insensible a la palabra del Señor. Continuemos y vamos a ver, como les mencioné anteriormente, que Jesús se encontraba en la región de Galilea. Vino a él mucha gente de los pueblos vecinos. Como la gente era mucha, se sentó en una barca y la gente se quedó a la orilla. Era tanta y tanta la gente después que Jesús había tenido lo que podríamos decir como un proyecto evangelístico y había estado predicando por todas estas regiones, que llega a la región de Galilea, donde es una de las áreas que él pasa la mayor parte de su ministerio. Y cuando llega a esta región de Galilea, llega cerca del mar de Galilea, era demasiada la gente que estaba allí con él, y él lo que hace es que sencillamente toma un barco y se sienta en él, la gente se queda a la orilla y comienza a enseñar. Y vemos entonces que en estos versos de Mateo, del 1 al 9, Jesucristo le habla a los discípulos o le habla a las personas que están oyendo primero y les menciona cuatro clases de terreno de acuerdo a la parábola. Dice que una parte cayó junto al camino, llegaron los pájaros y se las comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Esas semillas brotaron pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de las semillas cayó entre espinos que al crecer ahogaron las plantas. Y por último, la cuarta clase de terreno, las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió hasta 100, 60 y 30 veces más de lo que se había sembrado. Pero para poder entender mucho mejor esta parábola, tenemos que estudiar el proceso de la siembra para el tiempo en que Jesús está hablando. Y el proceso es el siguiente: el sembrador, por lo regular, cuando salía a sembrar, llevaba una bolsa de cuero bajo el brazo y la semilla se esparcía en todo lo ancho de la tierra y luego entonces se cubría por medio de un arado. Cuando el labrador esparcía la semiente, alguna naturalmente caía sobre el camino. Y recuerden que los caminos que aquí se están describiendo no son los caminos que nosotros conocemos hoy actualmente, sino que eran unas veredas que estaban entre los sembradíos, y cuando iba siendo esparcida la semilla, pues parte caía en ese camino, luego el arado la cubría, pero ¿qué pasa? Cuando los pájaros descubrían la semilla, se la comían inmediatamente. Cuando habla de la que cayó sobre el terreno pedregoso, la idea aquí no es de una tierra plagada de piedra, sino de una capa delgada de tierra que apenas cubre la roca debajo. En estas condiciones, el grano nacía pronto, pero por carecer de raíces profundas, se secaba por el fuerte sol y no llegaba
a madurar. Cuando habla de la que cayó entre espinos, lo que sucede es que en Palestina y Siria existen muchos arbustos espinosos que crecen cerca del grano en el campo y algunos de estos crecen dentro del grano. ¿Okay? El labrador usa estos arbustos espinosos en el verano para hacer fuego y cocinar su comida. De ahí que no sea tan cuidadoso de quitarlos de los lugares vecinos y por eso algunos de ellos ahogan el trigo o la cebada cuando es pequeña, evitando que crezca y que dé fruto. Uno de los ejemplos que tenemos de un tipo de arbusto espinoso en la Biblia es el que se encuentra en el pasaje en que Moisés veía la zarza ardiendo y no se consumía. Esa zarza era un tipo de arbusto espinoso. La buena tierra nos da a nosotros entender que los sembradores de las tierras bíblicas tienen muy pocas ganancias de la simiente que siembran porque sus métodos son muy primitivos. Es un método muy primitivo, por lo tanto hay muy poca ganancia para los que siembran, pero en algunos lugares o en muchos lugares es excesivamente fértil y el porciento de ganancia, por así decir, que se saca del grano es precisamente muy exacto a lo que se menciona en la parábola. O sea que por un grano se sacan 100 o por un grano se pueden sacar 60 o por un grano se pueden producir 30 veces más de lo que se había sembrado. En Génesis capítulo 26, versículo 12, hay un ejemplo de eso, donde nos dice así: Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al 100 por 1, porque el Señor lo había bendecido. De manera que este es el trasfondo que tenemos en esta parábola acerca del proceso de la siembra y cómo se describe cada uno de estos terrenos donde cayó la semilla. Ahora lo que va a proceder es que Jesús va a explicar la parábola. Vamos a ver el significado de esta parábola. Como les decía anteriormente, y nos relata el verso bíblico, los discípulos preguntan acerca de las parábolas porque realmente no es fácil entender este concepto de las parábolas. La historia terrenal es muy fácil de entenderla si estamos familiarizados con la historia que se está contando, pero la aplicación ya es un poco y un tanto más difícil de entenderla. Así que por eso es que Jesús se toma el cuidado de explicar la parábola. Y el verso bíblico dice así: escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en el suelo lleno de piedras es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan. Por eso la semilla no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha hasta 100, 60 y 30 veces más. Yo he puesto aquí en esta gráfica estas 4 tipos de terreno y vamos a ir un poquito con más detalles sobre ellos para ver si podemos entender qué es lo que está diciendo Jesús acerca de cada uno de estos terrenos y cuál es el resultado de que cuando la semilla cae en ellos no tengan fruto. La que cayó junto al camino, nos dice el Señor, que es la persona que oye la palabra del reino y no la entiende.
no la entiende porque tiene un corazón duro y no la recibe con sensibilidad, no la recibe con agrado, no la recibe con disposición. Y por lo tanto, cuando esa persona oye la palabra y la recibe con esa insensibilidad, ¿qué pasa? Viene el maligno, o sea, viene el diablo, lo que se siembra en el corazón de esa persona lo arrebata. ¿Y qué sucede? Se va eso que ha sido sembrado ahí y no hay fruto en esa persona, porque recuerden, lo que estamos buscando al final de el sembrar la semilla en los diferentes terrenos y en los diferentes corazones es que pueda haber fruto y que pueda entonces haber un efecto positivo sobre esta semilla para que dé fruto. La segunda parte, la segunda clase de terreno que encontramos aquí, de acuerdo a lo que nos explica Jesús, es el que cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Nos dice aquí él explicando que el que oye la palabra de inmediato la recibe con alegría. La semilla que cayó en el suelo lleno de piedra es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con alegría, pero no tiene raíz. Fíjense ustedes que hay un poquito de tierra encima, pero debajo lo que hay es piedra y cuando nace, ¿qué pasa? No hay una raíz profunda, no hay una raíz como el caso que se nos describe de ese árbol que está sembrado junto a las aguas y que su fruto siempre es dado a tiempo y que su hoja no cae. Aquí no hay una raíz, dura poco tiempo, porque ¿qué pasa? Cuando vienen los problemas, cuando viene la persecución a causa de la palabra, esa persona se aparta de la palabra. Es una persona que recibió la palabra con alegría, pero cuando vinieron las pruebas, vino la enfermedad, viene la persecución tal vez en su propio hogar, viene la persecución en el trabajo, porque se burlan de él porque es cristiano. ¿Qué sucede? Esa semilla, como no tiene raíz, ¿qué pasa? Se aparta de ella, se aparta de la palabra y entonces tampoco hay fruto. Y recuerden que lo que estamos buscando es que haya fruto. Vamos a ver la tercera clase de terreno. Esta es la que cayó entre espinos y al crecer ahogaron las plantas. Jesús nos explica y nos dice que la que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan. Por eso la semilla tampoco llega a dar fruto. Esta es la persona que recibe la palabra, pero se preocupa por todo lo que está pasando en la vida. Viene el engaño acerca de todo lo que puede conseguir por el materialismo, el secularismo, y entonces no le da espacio a que la palabra del Señor crezca en su corazón porque es superficial y es ahogada por todo lo que le rodea. Es la persona que continuamente tiene temor de ser valiente, de acuerdo a lo que la Biblia dice, que el reino de los cielos se hace fuerte y que solamente los valientes lo arrebatan. Pero después de Jesús haber hablado acerca de estos tres tipos de terreno y cómo era el resultado de cuando la semilla se sembraba en ellos, nos habló finalmente de la semilla que cayó en buen terreno. Dice que se dio una cosecha que rindió hasta 100, 60 y 30 veces más de lo que se había sembrado. ¿Quién es este? Este es el que recibe la semilla, es que cae en buen terreno, es el que oye la palabra y la entiende. La entiende no es porque sea un experto en lo que dice la Biblia, en lo que nos enseña el Evangelio, sino porque tiene un corazón sensible. Y a eso Lucas en el capítulo 8, versículo 15, que es uno de los pasajes que también habla acerca de la parábola del sembrador,
al igual que en Marcos capítulo 4, dice que la semilla que cayó en tierra buena son los que con corazón noble y bueno escuchan el mensaje, lo obedecen y con paciencia producen buena cosecha. O sea, que el que oye la palabra, de acuerdo a lo que nos dice Jesús, comparado con la semilla que cayó en buen terreno, es el que tiene un corazón noble. ¿Por qué es noble? Porque oye la palabra y escucha el mensaje, y no solamente lo oye y lo escucha, sino que obedece y produce cosecha. En el libro de los Hechos nos habla acerca de los hermanos en Berea, que ellos eran sensibles a escuchar la palabra y analizaban todo lo que Pablo le predicaba. Y de esa manera la persona que da fruto es la persona que recibe la palabra y que en un corazón noble y bueno escucha el mensaje. De manera que en todos estos diferentes terrenos que Jesús está hablando, nos da a ver en los primeros tres, ninguno de ellos da fruto, pero este es el que da fruto. Y cuando da fruto, que ha sido sembrado en buen terreno, de esa manera se va extendiendo el reino de los cielos, porque recuerden que el reino de los cielos es un concepto espiritual que consiste de los que aquellos que aceptan con buena disposición y con un corazón noble el mensaje del Señor. ¿Cuál es la aplicación de esta parábola para nuestras vidas entonces? Que la palabra de Dios es viva y poderosa y muy capaz de transformar nuestras vidas de manera positiva. Sin embargo, su eficacia en nosotros depende mucho de cómo la recibamos. Un corazón duro para con Dios y su palabra, la superficialidad espiritual y la preocupación de las cosas de este mundo. Corazón duro, el que cayó junto al camino, la superficialidad espiritual, el que cayó entre piedras, y la preocupación por las cosas de este mundo, el que fue ahogado por las espinas. Un corazón duro para con Dios y su palabra, la superficialidad espiritual y la preocupación por las cosas de este mundo pasajero pueden hacer que esta sea ineficaz en nuestras vidas. De manera que aquí hay una enseñanza bien poderosa que nos da a entender que la actitud con la que recibamos la palabra del Señor va a ser el resultado con el cual vamos a responder a esa palabra. A pesar de todo esto, Dios es un Dios muy optimista. Su palabra es esparcida por todas partes por aquellos que la siembran. Sin lugar a duda, algo de ella caerá en corazones honestos y buenos preparados para recibirla. Todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, que hemos perseverado y que hemos dado fruto, son los que con corazón honesto y bueno hemos recibido esa palabra. Y en Romanos 4:17, 14:17, perdón, como hago alusión en cada uno de estas vistas, nos dice así: porque el reino de Dios, nuevamente hablando acerca del reino de Dios, que es el principio que está discutido en esta parábola, no es cuestión de comida o bebida, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Cuando recibimos a Jesús y hay un buen terreno para que esa semilla crezca, recibimos la justicia, la paz y la alegría del Espíritu Santo del Señor. De manera que en palabras breves te he resumido la parábola del sembrador. Tú debes de ser un corazón que tenga un buen terreno para esta palabra y recibir a Jesús como tu Salvador si no le conoces. Entrégale tu vida para que esta semilla dé fruto en tu corazón. Y si tú eres un creyente, tu deber es esparcir la semilla sin importar el terreno donde va a caer. Queremos que caiga en un buen terreno y queremos que dé fruto. Pero recuerden que Apolo regó, que Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Es el Espíritu del Señor el que da el crecimiento. Por lo tanto, debes de esparcir la semilla, pero también tú, toda palabra que sale de la boca de Dios, debes de recibirla con un buen corazón.
que no tengas un corazón duro, que no sea un corazón superficial para lo espiritual y que no dejes que las cosas de este mundo ahoguen la palabra del Señor. De manera que esa es la enseñanza de Dios para nosotros en este día. Vamos a tener una palabra de oración. Amantísimo Dios y Padre eterno, te doy gracias por esta palabra, te doy gracias por esta presentación, pidiéndote que tú la uses para la gloria de tu nombre y que aquellos que nos escuchan, que nos ven, sean bendecidos, sean salvos, sean restaurados y sean sanados si tienen alguna enfermedad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, amados hermanos y amigos, muchas gracias por estar con nosotros. La paz del Señor sea con ustedes y será hasta una próxima ocasión.